Muy buenas compañeras y compañeros, en el vídeo de esta semana vamos a hablar de entrenamiento unilateral y de la educación cruzada. Si no sabéis lo que es, quedaros. El entrenamiento unilateral consiste en realizar ejercicios con un solo hemicuerpo, el del lado derecho o el del lado izquierdo, involucrando miembros inferiores, las piernas o miembros superiores, o también combinándolos. Normalmente, cuando entrenamos, lo hacemos de manera bilateral, utilizando ambos hemicuerpos. Por ejemplo, cuando hacemos dominadas, flexiones, remos, sentadillas, peso muerto, e incluso cuando hacemos ejercicios de estabilidad de la zona media, como por ejemplo son las planchas isométricas. Es verdad que el trabajo bilateral nos va a permitir mover más carga y realizar los ejercicios con mayor estabilidad, e incluso en algunos deportes va a tener una mayor transferencia, como por ejemplo en el powerlifting, la halterofilia o la calistenia. Pero también sabemos que con el ejercicio bilateral se va a producir una mayor activación neuromuscular en el lado dominante, así que para los que hacen este tipo de deportes también puede ser interesante realizar un trabajo unilateral específico para aumentar la fuerza en el lado no dominante y así poder evitar el déficit bilateral. Esto lo explicaré más tarde. También es muy frecuente que cuando hacemos un trabajo unilateral realicemos las mismas repeticiones para el lado derecho que para el lado izquierdo. No digo que esto esté mal, pero sabemos que normalmente tendremos una extremidad dominante con más fuerza que la no dominante. Esto es normal. Lo que no es normal, o por lo menos recomendable, es que una sea mucho más dominante y más fuerte que la otra. Lo ideal es que haya un equilibrio. Ahora hablemos del entrenamiento unilateral y sus beneficios. Primer punto, va a haber una mayor transferencia en el gesto deportivo en la mayoría de deportes de equipo y algunos individuales. Deportes en los que tengamos que realizar sprints, aceleraciones, cambios de dirección, lanzamientos, golpeos. Punto número 2. Vamos a mejorar el balance muscular entre ambos hemicuerpos y así poder reducir el déficit bilateral. Esto es la diferencia de fuerza producida por dos extremidades en un movimiento y la suma de la fuerza que produce cada extremidad por separado. Por ejemplo, cuando somos capaces de levantar 30 kilos en una sentadilla unilateral con cada pierna y en cambio no somos capaces de levantar 60 kilos de manera bilateral con ambas piernas. Eso sería un déficit bilateral. Tercer punto, vamos a obligar a que la musculatura estabilizadora de la zona media, también conocida como core, trabaje más activamente. Se va a producir el efecto de educación cruzada o cross transfer. Esto paso a explicarlo ahora mismo. La educación cruzada es un método relativamente nuevo, muy utilizado en readaptación neuromuscular. La mejor manera de explicarlo es poniendo un ejemplo. Cuando una persona ha sido inmovilizada con un vendaje de tobillo o de rodilla, bien sea por lesión o por un postoperatorio, se le hace entrenar la fuerza de la misma articulación pero del lado contrario, del sano, del que no hay lesión. Porque diversos estudios han demostrado que el hecho de entrenar unilateralmente una articulación produce adaptaciones en la extremidad contraria. Y aquí os comparto este estudio en el que colaboraron 16 estudiantes a los que se les inmovilizó la muñeca, el pulgar y varios dedos de la mano izquierda durante 4 semanas que duró el estudio y se les dividió en dos grupos. El grupo control no realizó ningún entrenamiento y se les pidió que no realizaran ningún tipo de ejercicio físico durante esas 4 semanas. En cambio, el grupo experimental realizó un entrenamiento de fuerza de los flexores de muñeca en la mano derecha, la no inmovilizada, con una frecuencia de 3 días y un total de 12 sesiones de entrenamiento. Los ejercicios consistieron en realizar contracciones excéntricas y el volumen de entrenamiento fue aumentando a medida que pasaban las semanas. Finalizadas las 4 semanas, los resultados fueron los siguientes. El grupo experimental, el que realizó el protocolo, mostró un descenso en la fuerza de los flexores de la muñeca de un 2,4% en la muñeca inmovilizada. En cambio, el grupo control, el que no realizó el protocolo, mostró un descenso de la fuerza de un 21,6%.
Incluso los del grupo experimental tuvieron un menor descenso en el grosor muscular de los flexores de la muñeca inmovilizadas. Como conclusión podemos decir que debido al desuso siempre se reducirán los niveles de fuerza, pero con la educación cruzada podemos minimizar esas pérdidas de fuerza. Los efectos del entrenamiento de fuerza unilateral sobre la extremidad no entrenada son específicos a la musculatura que se entrena. Se eligió un trabajo excéntrico porque, según la literatura, con este tipo de contracción se obtienen las mejores adaptaciones. Y por último, además de preservar la fuerza con el entrenamiento unilateral, se minimizan las pérdidas de masa muscular y grosor muscular en la extremidad inmovilizada. Y ahora simplemente os voy a mostrar algunos ejercicios unilaterales. ¡Vamos a ello! Mi conclusión a título personal sobre el entrenamiento unilateral es que lo podemos introducir en nuestros entrenamientos ya no solo como un trabajo accesorio o un trabajo aislado, sino como una sesión efectiva de entrenamiento para tratar un poquito esas descompensaciones a nivel de fuerza, incluso a nivel de movilidad. Esto también me parece importante porque trabajar con barras de manera bilateral está genial siempre y cuando tengamos la misma movilidad de cadera, de hombro, de tobillo, porque claro, las barras nos obligan a que nuestras articulaciones trabajen de manera simétrica. Lo que pasa que a veces no siempre tenemos la misma movilidad en un hemicuerpo y en el otro. Por lo tanto, saber detectar esos déficits puede ser interesante también, porque es muy común ver a deportistas que trabajan casi siempre de manera bilateral, pero siempre acaban doliéndose de un hombro, de una cadera, de una rodilla y casi siempre de la misma. Esto puede ser debido a un déficit neuromuscular o un déficit de rango de movimiento. Así que yo os animo a que realicéis más trabajos unilaterales y que cuando los hagáis, pues os planifiquéis un mayor número de repeticiones, un momento que si no me la pego. ¿Por dónde iba? Decía que os planificarais sesiones con mayor número de repeticiones y de series en el lado no dominante. En los próximos vídeos os mostraré una serie de test funcionales que os podréis realizar vosotros mismos para comparar los dos hemicuerpos. Estaros atentos. Bones! Passi, passi. Adéu. Cosas del directo, ¿eh? Y nada, chicas, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, agradezco vuestro like y si creéis que a alguien le puede ser útil, compartidlo. Suscribiros si queréis y hasta el próximo vídeo. Un saludo y movimiento eficiente.